pierde el tiempo y el sueño, no pierdas nunca la fe. Siloé es un territorio en el suroccidente de la capital del departamento del Valle del Cauca, en Colombia, Sudamérica. Es una barriada que se ha hecho a pulso y, lo más importante, el espíritu de esta comunidad nace realmente en la explosión de 1948, cuando muere el caudillo liberal colombiano Jorge Eliezer Gaitán, y ahí la zona rural se vuelve una zona urbana. Vienen todos los campesinos que les han matado a sus familiares, llegan a esta comunidad desorientados y comienzan a construir en este territorio, a formar una comunidad que ha tenido muchos inconvenientes, sobre todo de violencia, y la violencia no nos deja nunca. El 28 de abril de 2021 se había citado el Comité de Paro en Colombia una gran marcha, el paro nacional. Y iba a ser como cualquier paro, pero los indígenas de Nizá logran derribar un monumento que mucha gente quería derribarlo, o al menos desaparecerlo, o al menos poner una placa para que dijera que ese sinvergüenza de Sebastián de Belalcázar, que no sabía leer ni escribir y que mató tantos indígenas y tantos negros esclavos, ese señor, que es el símbolo de la ciudad, lo derribaron. Y ahí el paro, no solamente en Cali, sino en Colombia, logra expandirse. Y hay una inyección allí, y se prolonga por 2 veces ese paro. El paro, en el caso de Siloé, en la operación Zapateiro, el 3 de mayo, pues logra asesinar a 4 personas, hiere más de 25 muchachos y muchachas y señoras en una velatón, y ese sitio se convierte en un símbolo para que se siga resistiendo en los demás espacios. La ladera de Siloé en Cali ha vivido días y noches de terror en medio de las manifestaciones. Ráfagas de fusil, detonaciones, sobrevuelo de helicópteros y estampidas humanas hacen parte del nuevo día a día de este barrio de la Comuna 20 de Cali. Hay muchos heridos acá en Siloé. Ya no se habla de mascarilla, solo se habla de Duque y Carrasquilla. Me tienen ofendido estas ratas de alcantarilla. Ayer mataron 20-80, ya están en camilla. Matan a los civiles y se cagan con la guerrilla. El museo tiene un rol fundamental, preponderante, e inclusive tenemos que reconocer un pequeño error que cometíamos, que nosotros hablábamos que los elementos que hay en el museo es para contar un poco la historia del territorio, y sobre todo esas historias donde el gobierno ha sometido el territorio, donde el gobierno ha abusado, tanto en el caso del 85 con la operación Vía Limpia para sacar a insurgentes del M19, como en este estallido social, y otras cosas que se le refriegan al gobierno para que no cometan esos errores. Pero creíamos que era para que se condenara, para que se justiciara, si se podía de alguna manera, hablando de la justicia en términos legales, condenar a los que cometen esas masacres, a los que cometen esos delitos. Pero después entendimos que estos espacios también son espacios de sanación, porque han venido los familiares de las personas que murieron en el estallido social, y aquí encuentran la fotografía de su hijo, de su nieto, y hay acompañamiento. Entonces dicen que ellos en su ser que los están recordando. Hallo, ich bin Anni, Teil vom Museo Popular in Siloé. Das Museum ist mit einer der Organisationen, die das Tribunal angestoßen hat, beziehungsweise auch bis heute genau das Tribunal quasi mit organisiert. Für uns ist total wichtig, die Geschichte vom Barrio zu erzählen. Also wir haben nicht angefangen mit dem Streik, sondern es gibt das Museum seit 25 Jahren. Und der Streik, also der Estallido Social, war für uns ein wichtiger Moment, in dem wir natürlich als Museum weiterhin Erinnerungsarbeit gemacht haben. Dieser Ort, wo wir gerade sind, ist der Dollar City, einer der emblematischen Orte für das Geschehen, vor allem für die Menschenrechtsverbrechen, die begangen worden sind während der Proteste hier 2021. Als Tribunal und auch als Museum haben wir eine sehr detaillierte Forschung dazu betrieben, haben mit allen Quellen sozusagen gearbeitet, die wir finden konnten. Das sind sowohl Videos als auch Zeugenaussagen von Paramedicos, von Behandelnden und so weiter, von der Medicina Legal, und können nachweisen, dass diese offizielle Version nicht stimmt. Deswegen ist es so wichtig, dass Museen und Erinnerungsorte eben aktiv auch weiterhin Politik machen und eben nicht nur die vergangene Vergangenheit erzählen, sondern auch die aktuelle Vergangenheit sehr, sehr genau betrachten. Y en la búsqueda de justicia pues nos hemos juntado, ¿no? Es muy importante estar allí, encontrarnos con las familias, abrazarnos, llorar, compartir, porque este dolor es muy duro, ¿no? El Tribunal Popular de Siloé es una experiencia popular, es una experiencia comunitaria. El Tribunal Popular es de Siloé. Se sienten en esa sentencia y se sienten que esto es un camino largo de justicia, pero es un camino que ha gritado una voz y que esa voz se va a seguir escuchando.
muertos! ¡Ni un minuto de silencio! ¡Toda una vida de lucha y resistencia! El Tribunal Popular en Siloé emitió una sentencia simbólica en contra del Estado colombiano por los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante las protestas del estallido social del año 2021. La sentencia destaca que Siloé es una muestra de un genocidio prolongado contra la juventud en Colombia. El Tribunal Popular en Siloé persiste en la búsqueda de la verdad y la exigencia de justicia para las víctimas del estallido social.